Solamente 20 pasan de las 10 de la mañana hasta 11:50. Vamos en punto de encuentro, o sea, nos queda 1 hora y media, si mi matemática no falla. Anda muy bien su matemática. Las mías sí. 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 Para trabajar en un banco. Sí, estamos esperando. Estamos esperando, en breve va a llegar la ministra de Transporte lo y bueno Obras se hace Públicas. Qué paradójico, ¿no? Lo que tenga problemas en la ministra de Transporte para... Pero capaz que no es ese transporte. Es que, ¿cuál es? Y bueno, las agujas del reloj. El reloj, bueno, puede ser. Pasa. Hablando de transporte, ayer decíamos, estábamos conversando más temprano sobre uno de los aspectos que tocó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en esta comparecencia que hizo, por llamarlo de alguna manera, en el Día de la Construcción, ¿no? Donde habló también el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Rival. Y después hizo Odone una disertación, había muchos empresarios, estaba también el presidente de la República, Yamandu Orsi, estaba el expresidente Julio María Sanguinetti, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente del director del Partido Nacional, Álvaro Delgado, entre otros. Y así Odone tiró algunas cosas vinculadas al tema de transporte, justamente. Habló un poco de las inversiones planificadas en el periodo, donde inversiones de infraestructura, que no solo... tienen que ver con el transporte, sino también con otras. Habló de agua y saneamiento, habló también de obras de tipo logístico, más vinculada a otros centros que no tienen que ver específicamente con carreteras de repente. Pero también dijo algo que había marcado Ruibal en su discurso y que es algo que viene planteando ya hace tiempo el presidente de la Cámara de la Construcción, que es crear una agencia de infraestructura. Una agencia de infraestructura que maneje un banco de proyectos de inversión en infraestructura que obviamente trascienden los periodos de gobierno y que eso le permita justamente darle continuidad a los distintos proyectos. ¿Y eso no es un rol del Ministerio de Transporte y Obras Y no, por lo Públicas? que decía Ruibal es, a veces el ministro viene con su impronta y quiere hacer obras acá y allá, y esto sería como algo que estaría por fuera del ministerio y que tendría ese rol de decir, bueno, tenemos este proyecto que de repente es para ejecutar en 7, 8 años, o sea, va a trascender un periodo de gobierno y creemos que es prioritario respecto a este otro. O sea, que es una agencia que maneje esas prioridades escapando de los tiempos un poco políticos que a veces, como decía alguna vez algún ministro de Transporte, dice, el ministro de Transporte lo que quiere es llegar y cortar, obviamente, la cinta, ¿no? Claro. Inaugurar. Entonces, bueno, ese planteo hizo el presidente de la Cámara de Construcción, Alejandro Ruibal, que es un planteo que ya incluso le había llevado con un proyecto armado al entonces presidente Luis Lacalle Pou en 2020. Y ayer Odone lo retoma en el discurso y dice, bueno, toma ese planteo de Ruibal y dice, bueno, estamos viendo con buenos ojos esta idea, vamos a discutirla en el ámbito del Poder Ejecutivo. Todavía no hay una iniciativa respecto a eso, pero a Odone lo que decía era que él le hacía sentido eso de tener un banco de proyectos con una agencia de infraestructura que los fuera manejando y fuera detectando cuáles son prioritarios respecto a otros para justamente acompasar esa agenda de inversiones en un presupuesto que además siempre es acotado, como puede ser el presupuesto que tiene este periodo el gobierno. Otro aspecto que planteó Odone, que dijo, y eso fue sobre el final ya de la locución, en los últimos minutos, dijo, bueno, la frase final dijo, voy a ser un poco provocador, dijo Odone. Voy a provocar a los empresarios. Y dijo, tenemos que cambiar la lógica de cómo está asentado el riesgo en lo que son los proyectos de obra pública en Uruguay. ¿Por qué, dice Odone? Porque el riesgo financiero, dice, está todo alojado en el sector público. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede ahí es que se presentan los proyectos de obra pública, obviamente el Estado licita o en algún caso puede hacer alguna otra modalidad, como puede ser los contratos CREMAF o los contratos participación público-privada. Y lo que hay después de eso es, se paga un precio, obviamente, se licita, hay un ganador, pero después hay toda una paramétrica de ajustes por IPC, o sea, por inflación, por dólar, por varios factores que lo que hacen es que el riesgo financiero lo asume todo el Estado, porque como el contrato se va ajustando y el privado no lo asume ese riesgo financiero. Dice,
Y en realidad, dice Done, el ministro de Economía no está para gestionar un riesgo financiero. El que sabe gestionar un riesgo financiero es el gerente financiero de una empresa, no un ministro de Economía. Lo que dice o Done, los dos deberían saber, pero. pero, Done, No, pero el entiendo. Ministerio de Economía está El que lo hace enfocado en una la inversión política para otras general. cosas, claro, exactamente. Esto es el caso particular. Entonces lo que dice, tendríamos que tener un poco más repartido ese riesgo. Y bueno, lo dejó ahí como título se lo tiró en la cara provocador. aparte a los Claro, empresarios. se lo tiró ahí como a los empresarios, como A- diciendo, a bueno, Ri- esto a hay, Rival, por ejemplo. claro, esto va a haber que discutirlo en algún momento. Otra cosa, Fabián, Sí. que dijo ayer, que no tiene directamente que ver con el transporte, pero sí tiene que ver con el costo país y la logística. O sea que algo Sí. fue respecto al puerto y no a la situación en particular, sino a la figura de los despachantes de aduana. Sí, Lo fue hablamos algo hoy que hablamos, temprano. claro, en el primer bloque ahí con las hablamos. noticias, esta posibilidad que quedó trunca, que era que en el presupuesto estaba previsto, Fue fuerte lo que dijo. claro, eliminar la intervención preceptiva, o sea, la intervención obligatoria de los despachantes de aduana en lo que son operaciones de comercio exterior de menos de $10.000. Javier Agaedo comentó esto en Twitter, dijo, bien el ministro, debe terminarse con las vacas atadas. Varios economistas se pronunciaron en ese sentido. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas que prevé 2.000 millones de dólares de inversión para este quinquenio. ¿Le gana el anterior o no? Porque viste que siempre está esta pelea. El gobierno de Calle Pou decía que había sido el gobierno que más había invertido en obra pública en la historia. ¿Por qué si le gana? Y no sé si, no, creo que no. Creo que no llega, pero con no, ese número porque- no llega, pero Los refuerzos no fueron por ese lado, ¿no? no, hay que ver también cuánto va a haber de obras que no van por el presupuesto del ministerio en sí, sino Claro. que se No, esto canalizan es vía, 2.000 millones de inversión. por eso, que se canalizan vía contrato de participación público-privada o Inversión crema. total, 1.990 millones de dólares. Obras viales representan casi el 80% del presupuesto. Y contratos de concesión, más de la mitad de las inversiones en viales se ejecutarán mediante contratos de concesión. Fue Alejo Umpierres el que dijo el otro día que en la obra pública se había concentrado mucho en lo que son las grandes rutas y le había faltado un poco de llegar a los territorios más Bueno, profundos, son digamos. discusiones, sí, que siempre están. Sí, a la segunda, lo que se llama A la la segunda segunda línea. malla, sí. Y bueno, lo que pasa es que también las grandes rutas también necesitan Bueno, está bien. Falero te hacía. Electoralmente No, pero Falero Alejo yo me Umpierres. acuerdo haberlo entrevistado en el periodo pasado y él hablaba de muchas obras secundarias que se habían terminado, Bueno, pero puentes, tenía un mapa ahí, fui al despacho y me empezó a señalar. A mostrar, claro, a mostrar dónde estaban las obras. todo el mapa y la verdad que era, te hacía ilusión. No sé si se concretó, si fue el que más, si fue el que mejor, pero te hacía ilusión. Un país que está rezagado en obras, que todavía le falta autopista, una discusión que en un momento Falero dijo, bueno, se podía hacer una autopista de acá hasta acá, pero Sí, que al final no. que incluso tiene desaprovechado todo lo que es la parte del ferrocarril, digo, más allá que ahora está el fue? ferrocarril central, ¿no? ¿Cuánto es lo que se proyectó? Porque tengo no el dato ejecutado, pero sí el proyectado por el gobierno de la calle Pou, eran 2.093 millones. Bueno, acá 2.000 millones. Claro, está- 1.900 y algo, ¿no? Dijiste. 2000 2.000 millones, 1.990 en inversiones, no el presupuesto de todo el ministerio, claro. no sé qué tal. No, estoy las inversiones. Sí. No, ok. Tan parecido. 1990, Sí, acá 2093, le ganaba por 100 palitos. Por 100 100 millones millones. más. Claro, lo que decía, ¿no? El tema del ferrocarril que a veces se ha quedado de lado, más allá que tenemos el ferrocarril central funcionando ahora y que por ahora está siendo aprovechado por la empresa UPM, No, el pero resto es un cáncer. que abre posibilidades y que habría que tener esa... El resto del ferrocarril. Claro, el Ustedes lo resto han de- recorrido, han Sí, trabajado sí, sí. sobre el tema. Bueno, pero hay- del ferrocarril se han hecho desastres en los últimos 30 años sobre el tema del ferrocarril. No, claro. Se hicieron vías que no llegan a ningún lado y que no terminan en ningún lado. Yo lo vi con mis propios ojos. Creo que yo también las conozco, pero lo que digo es que Me acuerdo allá en El- Salto. lo que debería hacerse. Y el tren de los pueblos. Claro, pero ahí ya estamos Sí. hablando de tren para pasajeros, que es otra modalidad. Yo estoy hablando del tren No, de carga, ¿no? La utilización carga, de todo. llevar No, es por, una modalidad por que la vía verdad que en el resto del mundo funciona la carga. y que perfectamente debería poder funcionar en Uruguay. No, acá Capaz es que lo que es un cáncer es AFE. AFE. Y bueno, y todas las No el, políticas esas. no el ferrocarril. No, claro, bueno, pero hay que invertir un montón. ¿Y sí? ¿Cómo todo? Y nadie lo tiene previsto.
Hay que invertir, no, y hay que tener claro dónde invertir Sí, y para cómo, qué, qué, ¿no? claro. Ese es el gran problema de Uruguay. ¿Y qué? Recordemos, porque ¿Y el qué? ferrocarril central surgió porque vino ¿Va a llegar UPM. gente a Tupambaeno? No. Si no, no teníamos el ferrocarril central. Si UPM no se instalaba ahí donde se instaló y proponía esto como parte del acuerdo de inversión que firmó con la República Oriental del Uruguay, hoy no teníamos ferrocarril central. Entonces, ese ferrocarril central está porque está UPM instalada allí en Durazno y le sirve de las dos vías, ¿no? Por un lado, para sacar la producción hacia el puerto de Montevideo y por otro lado, para recibir en el puerto de Montevideo y llevar hasta la planta ahí en Durazno lo que es los químicos que necesita justamente para la producción de pulpa de celulosa. De vuelta. De vuelta. Bueno, está llegando la ministra Lucía Echeverri, quien la vamos a tener acá en minutos, sentada Sí. con nosotros en el estudio de Universal para hacerle un montón de preguntas y donde el tema madre. Es ¿no? el ¿Cierto? transporte metropolitano. Es el transporte metropolitano, es el tema fundamental que está en boca de todos y para ver qué soluciones hay. Con muchas propuestas, pero no sabemos cuál se va a concretar. Sí, había 3 ahí y parece todo decantarse. O sea, estaba el tren tram, que justamente uno de los que lo proponía era Ruibal. Después estaba esta otra propuesta de Aeromet, que era al estilo que se utilizan en aeropuertos, por ejemplo, que es un aerocarril, vendría a ser. Lo estuvimos acá incluso contando la propuesta. Y después la propuesta de Simbe, que es carriles exclusivos para ómnibus, corredores de ómnibus y ómnibus articulados. ¿Les parece bien presentar el mix Dale. de la entrevista que se viene? Primero Adelante. presentar la entrevista y después el mix. Porque ahí presenta la entrevista. Lo que vos quieras. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Un gusto estar acá realmente, muchas gracias. Es asistente social egresada de la Universidad de la República. Es un presupuesto que en su propia formulación, más allá del contenido, el propio proceso de elaboración te dio cuenta de una recorrida por todo el país que hicimos en un mes y medio, desde fines de mayo hasta de agosto. Integra la Dirección Nacional del MPP. Fue diputada, directora nacional de Vivienda y directora de Obras de la Intendencia de Canelones. Se dejó pendiente, por ejemplo, obras viales. Muchísimas obras viales, en el entorno de $53 millones que debieron pagarse en el 2024 y los hemos pagado en el correr de estos meses, ¿verdad? Actualmente es ministra de Transporte y Obras Públicas. Nosotros, desde el momento en que asumimos, generamos, a partir incluso también del liderazgo del CENAVE, un espacio, un ámbito de intercambio, un ámbito de trabajo conjunto. Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Lucía Echeverri. Entrevista. Bueno, momento de nuestra entrevista central. Ya está aquí con nosotros la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Buen día. Buen día, gracias. Buen día. Gracias por esperarme. Estaba ¿Qué? en movimiento, estaba en movimiento. Sí, yo decía, qué paradoja la ministra de Transporte que no llega. No, pero está en movimiento, eso es importante. Es como tiene que estar. Exactamente. es así. Venías del interior. ¿Cómo lo ves la fluidez del tránsito de Montevideo? Ingresando a la desde capital. Pando Sí. hasta el centro de Montevideo, 18 de julio. Sí, bueno, venís como también buscando las vías más rápidas. ¿no? Está Donde complicado. Está complicado. Que No aparte solo ahora- bus, ¿no? No, está pienso complicado, no, complicado en términos de que tenemos una cantidad de vehículos particulares que la gente necesita utilizar y de otro tipo de vehículos. El crecimiento de motos es impresionante también. ¿no? De Impresionante. bicicletas. Pero eso habla también de la dificultad de la gente en optar por el transporte público más allá del que está duda, obligado. sin duda. El que no está obligado elige otro Sí, medio de trata de transporte. zafar. Sí, pero por eso es tan importante, ¿no? Que efectivamente Mejore. prioricemos los cambios en el transporte público. Es un tema, no todo el mundo tiene acceso a otro No, tipo claro. de vehículo y hay que salir a trabajar, a estudiar, a una policlínica. Y es injusto que a esa gente le lleve mucho más tiempo que al otro.
Pero además nada más democrático, ¿no? Como decíamos siempre históricamente, el Banco Bareliano, ¿no? Y Sí. la escuela pública, lo más democrático. El banco del ómnibus, la silla del ómnus y el ómnibus también es lo mismo. El banco te hace una diversidad. El Es tema es que, redistribución de la riqueza. Sí, es en términos de tiempo. pero es que hay que mejorar. Sin duda, no admite más y eso implica que hay No que admite generar... más. No, pero eso es consenso, ¿no? Yo de verdad Bueno, creo que... pero lo tiene que hacer el gobierno de turno. Sí, pero no hay... No hubo, creo que hace mucho tiempo, un consenso en donde empresas, trabajadores, gobiernos, la gente que No, la lo gente. sufre, dice, esto hay que cambiarlo, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, ¿cuál es el proyecto? Ahora una agencia de transporte metropolitano, ¿qué recorrido va a tener? ¿En qué plazos concretar qué proyectos? Sí, ahí la agencia fundamentalmente tiene que asumir una responsabilidad de gestionar los proyectos, ¿no? Es decir, una institucionalidad que trata de juntar, para ser más eficiente, las competencias que están atomizadas o repartidas entre gobiernos departamentales y gobierno nacional. Eso primero que nada. Lo cierto es que esta agencia, que hoy tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y que yo creo que hay ahí también un reconocimiento de cuál va a ser su aporte y su necesidad, porque la votaron de todos los partidos, eso me parece que está mostrando un poco la situación. Ahora, bueno, ojalá en el Senado, esperemos, no debería haber cambios en eso, pero simultáneamente se están avanzando y hay estudios que están prácticamente llegando al final, que tiene que ver con aspectos obviamente del financiamiento, que es muy importante, y aspectos vinculados al estudio de todo el transporte público. Estamos hablando de los troncales que están identificados, San Atasio, Avenida Italia, 18 de julio, Ruta 8, Camino Maldonado, 8 de octubre, 18 de julio, que es la que concentra mayor cantidad Más de todavía usuarios. que el ingreso por Avenida Mucho Italia. más usuarios, es de las más importantes en cantidad de gente que usa el transporte público. Y bueno, después tenés, por supuesto, hacia el oeste. Hoy, en este momento, hay estudios de ingeniería, hay estudios de la red semafórica, hay estudios que están simulando el tránsito, hay estudios que están simulando además la distribución de las líneas. Si tú tenés ejes troncales que concentran, bueno, las líneas que están por ahí, cómo se redistribuyen para garantizar, porque tenemos zonas que están con problemas de conectividad y otras que tienen restricciones de movilidad enormes. Y además, En Montevideo, en Canelones, ni que hablar San José, ¿no? Lucía, si me permitís, además en esa característica que mencionás, injusticia social, es decir, sobre todo personas de menores recursos son las que se ven más desfavorecidas por Sin por duda. esa dificultad de transporte, ¿no? Y con lo que te implica eso, ¿no? Sabes que tenés que salir siempre mucho más minutos antes, con la incertidumbre si vas a llegar a tiempo. Hay que cambiar eso, pero además yo creo que hay una definición de todos los que están involucrados de poder cambiarlo. Obviamente Ahora, esto va a sí. requerir inversión importante porque hay que garantizar que el transporte público tenga exclusividad para reducir tiempos, ¿no? Hablabas de la creación de la agencia, Sí. pero es lo mismo que una comisión, porque a veces dice, querés que un tema no se resuelva, crear una comisión. Esto es una institucionalidad, pero Sí. también es muy del Uruguay crear institucionalidad cuando tiene un problema. ¿Por qué la agencia va a ser Sí. fundamental para resolverlo? Yo creo que acá la situación es que de alguna manera nos da otras garantías. Es primero que los diagnósticos de problemas son absolutamente compartidos por todos quienes acompañaron la necesidad de crear esta agencia, que lo que hace es juntar estas responsabilidades que estaban desperdigadas. Es increíble, si vos tenés que para cambiar frecuencias, aumentar líneas, cambiar recorrido, ajustar tarifa, tenés que recorrer, según sea departamental, urbano, suburbano, interdepartamental, distintos organismos, es tiempo. Es tiempo. Entonces, esto se empieza a resolver en un solo lugar, ¿verdad? Esto empieza a tener una mirada sistémica y eso es lo que va a permitir efectivamente ser eficientes en la toma de decisiones y además, por supuesto, ir ejecutando todo lo que sea necesario para que este proyecto no cambie, porque lo que hay que tener presente es que el transporte es un organismo vivo, porque va cambiando junto con las ciudades y con las dinámicas que tiene la propia población en términos residenciales y de vida. Sí, sí, y lo que ha pasado en Uruguay, yo diría de los últimos 25 años, post-crisis, es que la gente accedió cada vez a mayor cantidad de autos, hubo récord de venta de vehículos durante muchos años, cada vez a mayor cantidad de motos, y el transporte público se quedó inmóvil. Y se queda, y además se comprime, ¿por dónde pasa? Porque vos podés ir incorporando tecnología, ¿no? Ahora está Los ómnibus eléctricos.
Por ejemplo, pero además incluso incorporándole tecnología a los que todavía son diésel, digamos, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que nosotros sacamos con el director nacional de transporte, con Felipe Martín, inmediatamente de asumir, se empezó a trabajar en la formulación del fideicomiso justamente para la renovación de la flota, tenía bastante atraso. Esto le permite la incorporación de ómnibus eléctricos, también incorporar otras tecnologías en la flota que ya se tiene y, por supuesto, resolver el problemas de pasivos, que es lo que le da oxígeno a las empresas. Eso que empezó hoy ya a movilizarse, empieza a darle calidad a la gente. El tema es que vos tenés ómnibus que tienen que competir por la calidad, por mayores niveles de confort, ¿no es cierto? Por darle un estándar al usuario del transporte público cada vez de mayor bienestar. Pero lo cierto es que eso no te resuelve todo si no hay formas de descongestionar las vías por donde tiene que transitar el transporte público. Los horarios también de los ómnibus también es una cuestión que yo sé que las empresas intentan cumplir, pero no siempre se cumplen. Exacto. Y probablemente el tránsito, la falta de fluidez es lo complicado. Ahora no, pregunta, yo después otra. Está descartado por completo lo que es otras alternativas, como podría ser el tren tram o este tren aéreo o aerocarril que presentó Aerometa ahí con otras empresas uruguayas. Sí, hay una cosa que siempre me parece que es importante aclarar, es el tranvía, el tren elevado o el ómnibus eléctrico son tecnologías. No te resuelven por el hecho de ser una tecnología eléctrica o eventual o elevada el problema de cómo llega la gente y cómo reducís el tiempo. Porque estos son troncales también, tanto el tranvía como el tren elevado. Ahora, ¿cómo llegás ahí efectivamente? Salís de tu casa y llegás a tu destino, ¿no? O cuando salís del trabajo o del estudio o de donde estés para llegar a tu casa efectivamente con garantía de que reducís el tiempo. Pero puede ayudar. Pero vos tenés que llegar, la reducción de tiempo se tiene que dar desde el punto de vista de que tú salís de tu casa y volvés. Y tú tenés troncales, acá es tecnología. La tecnología no te lo resuelve una mirada sistémica. Es saber efectivamente dónde tenemos los mayores niveles de congestión, dónde hay que garantizarle circulación exclusiva. Eso implica obras de infraestructura, analizar cada uno de los puntos. Hay que cambiar y ajustar la red semafórica, hay que cambiar y ajustar barrios que tienen frecuencias tan espaciadas que la gente termina perdiendo muchísimo tiempo. Sí. Pero eso también, pero ¿por qué eso no te lo resuelve una tecnología que va de un punto a otro? Pero ¿y por qué no tenerlo igual? Porque más allá de que tenés que resolver lo otro, si tenés una tecnología que va por Avenida Italia a una velocidad mucho mayor de lo que pueden ir los ómnibus hasta Canelones, ¿por qué no tenerla? Sí, no solamente es un tema, el reducir los tiempos no es un tema solamente de velocidad, también es de fluidez. Bueno, pero y eso implica frecuencia. Pero lo otro es, nadie está diciendo que no, lo que digo es definir los cambios que necesita el transporte público y los cambios que necesita la gente. Desde el lado de la tecnología es poner la carreta delante de los bueyes. No, pero entonces, no es lo único. No, por eso. Como no es lo único, es una mirada sistémica. También es verdad que vos tenés que analizar la inversión. ¿Cuánto efectivamente? No, pero que claro. El tema es el servicio y el objetivo, que es el mismo, ¿cuánto te implica en una y en otra tecnología? ¿Verdad? Tener tranvías eléctricos implica una inversión inicial en las catenarias. ¿Se acuerdan los troles que tenían? ¿No? Sí, mucho más, obviamente, con otra tecnología moderna, pero hay que hacer todo el tendido eléctrico aéreo para poder conectar. ¿Qué pasa si...? O sea, no es conveniente lo que se interpreta de su respuesta, claro. No es solamente un tema de conveniencia económica, también es un tema a veces de que hay que analizar por dónde tiene que circular. Si mañana tú tenés en Avenida Italia o en San Atasio o en 18 de julio un evento que lo corta por un día, por 2 o por 3, como ha sucedido, ¿por dónde circula? Tú tenés el tendido en ese trayecto. Y vos tenés que garantizar el transporte público permanentemente, no es a la gente decirle después, bajate acá y camina. Nadie está diciendo que no sean factibles, lo que hay que ver es en qué zona, bajo qué condiciones y con qué objetivos, ¿no? Que no lo descartás de plano. Querías hacer una pregunta. Y soterrar los trenes, ya eso no le gusta ni a Vergara. Pero no es un tema, a ver, no están las decisiones todavía tomadas. Sí. Mario
desde el momento que asumió y previamente, también planteaba que es imprescindible modificar el transporte público. Estamos trabajando, de hecho, la agencia sale porque hay mesas de trabajo e hicimos acuerdo los 2 ministerios, las 3 intendencias. Lo que estamos haciendo es una obra de esta magnitud, cambios tan importantes que impactan en toda la ciudad, requieren la seriedad con la que se está trabajando y eso es lo que está planteando Mario, que lo compartimos 100%. Pero no le tengamos miedo a esas obras. Tiene que ayudar... Lo necesitamos seguramente. Tiene que ayudar el Ministerio de Transporte justamente a Montevideo a salir de esa situación. ¿Hasta dónde? Porque vos decías, las empresas también están de acuerdo. Pero a veces también es como que estos privilegios, incluso a la hora del transporte público, no solo el que puede tener el auto o la moto, si vos tenés que salir de Carrasco para el centro, tenés líneas directas. Ahora, si tenés que ir un poquito más para Malvin Norte, te tenés que tomar el G, que da unas vueltas que, mamita querida. Claro, porque también está el tema de cómo haces los recorridos sostenible y financiable, ¿no? Es boleto. Sí. Boletos que se vienen perdiendo, ¿no? De ahora. Ahora hubo un impacto mayor con la pandemia que no se ha podido recuperar, pero ya venía perdiendo pasajeros, ¿no es cierto? En el 2001, 2002, 2003 había en el entorno de 70 millones de boletos, los que se vendían efectivamente. 2023, 2024 apenas arañó los 40 millones y a partir de la pandemia una caída que no se ha podido recuperar. De hecho, ahora se está en proceso de una nueva encuesta de movilidad en los 3 departamentos que constituyen el área metropolitana. Eso nos va a tener datos mucho más frescos, digamos, actualizados y con otro montón de información que es muy importante. Pero lo cierto es que eso es justamente lo que hay que repensarlo. Si no, ¿cómo haces los trayectos para cubrir todos si es en virtud de la cantidad de boletos? Por eso también hay gente que está pensando, grupos de economistas, con los gobiernos departamentales, no solamente los ministerios, que están pensando cuál es la estructuración del financiamiento. Que ha habido un cambio, sin duda. La tarjeta STM es un beneficio para todos nosotros que usamos el transporte público, porque tú no dependes de una empresa, ¿no es cierto? Subís a la que pase y a la que te convenga, eso va a una caja conciliadora y cada empresa recibe lo que efectivamente vendió. Ahora, tenemos que dar un paso más porque eso solo no lo está resolviendo. Ahora, la pregunta es, hoy Fabián decía, antes que vos llegaras, los ministros de Transporte les gusta cortar cintas. Yo no digo que tengas esa aspiración, pero al final del gobierno, de este quinquenio, porque todo este trabajo de la agencia y todo este pensar y diagnosticar y evaluar mejores decisiones, en algún momento va a tener que tener una ejecución. Una novedad, una ejecución, un cambio. Sí. ¿Cómo pensás qué novedad se va a poder tener al final de estos 5 años? Sí. En este tema, después pasemos a hablar de otros temas, en este tema de transporte metropolitano. Sí, cortar cinta es parte de lo que uno compromete con la gente. Ahora, si yo te comprometí una cosa y te corto cinta en otra, ¿no? Sí. Ahí sí que es cortar cinta nomás. Y de hecho hemos hecho varias obras ahora que ni siquiera han estado diputados incluso de otros partidos. Sí. Lo que importa es que las cosas se hagan, así, honestamente. La tijera dejémosela para otros que continúan. Lo cierto es que nosotros creemos que realmente hay condiciones, obviamente en plazos concretos para la toma de decisiones y que para esa toma de decisiones son todos estos estudios que se están haciendo con firmas además de mucho prestigio, muy serias tanto nacionales como internacionales, porque realmente el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Andina de Fomento, el propio Banco Mundial nos han permitido acceder a especialistas de profesionales, pero también gente que ha tenido responsabilidades en toma de decisiones, que han hecho obras similares y cambios similares en el transporte público en toda América Latina, y eso realmente te permite decir, tomo la decisión en la magnitud de lo que esto implica, con la absoluta certeza de que vamos a poder efectivamente llegar en los tiempos que menos dificultades le ocasionan a la gente, porque es verdad que los cambios, ya sean de circulación, de cambios de paradas, de frecuencia, de circulaciones, los cambios semafóricos, la afectación de las otras calles, ni que hablar de las obras que sean necesarias, obras de infraestructura, implican obviamente afectaciones, cambios, dolores de cabeza. Lo que no podemos perder de vista es la magnitud
de lo que estos cambios le van a permitir en el bienestar y la calidad de vida de la gente. Pero ¿no? tienen un plazo de, dicen, bueno, no sé, de acá a 4 años o de acá al 2028, 29, Montevideo va a estar, y Montevideo y zonas aledañas, como pueden ser Canelones y San José, van a estar en obras porque realmente se está haciendo todo este cambio de infraestructura. Sí, nosotros lo que aspiramos es que efectivamente, no más allá del primer trimestre del año que viene, tengamos todas las decisiones y sobre la base de eso poder ir avanzando, más allá que se pueda hacer simultáneamente en lo que correspondan los proyectos para licitar. O sea, podés hacer anuncios de lo que se va a hacer Sí, de por lo que se va a supuesto, sí. el año que viene. Sí. Todavía no sabemos cuáles van a ser esos anuncios ni qué concretar. No, hasta ahora lo que tenemos son los estudios que se están haciendo. Ahora, yo no puedo generar expectativas sobre decisiones que estamos jugando o estamos diciendo cosas que si todavía no están totalmente Estudiadas. afinadas, No. exacto, no podemos generar expectativas. Me parece Pero que el objetivo es reducción de los tiempos de transporte y de la reducción de fluidez. los tiempos de transporte fundamentalmente y una cobertura que le dé mucha mejor movilidad y conectividad a la gente. Que San José hoy esté siendo parte de esta agencia es un paso que hace un par de años atrás no se pudo durante muchísimo tiempo y quedaron por fuera más de 30.000 personas. Hoy sabemos que son cerca de 38.000 con el censo de Ciudad del Plata por 40.000. fuera del sistema de transporte metropolitano. Sí, con lo que que es- eso significa, bueno, Sí. la intendenta Ventaverri tomó la decisión, yo quiero ya de entrada y de pique este beneficio para la gente de San José y particularmente Ciudad del Plata. Y hoy ya Está está bueno trabajando. despejarlo de banderas políticas, además. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Es decir, cuando vos pones realmente en el centro que la gente está dejando vida arriba del ómnibus y eso implica la restricción y la limitación de su libertad de un montón de cosas, yo creo que ya está marcando realmente que estos cambios se vienen. Y que tiene otro valor que el tiempo, ¿no? Mujica lo decía mucho. Pero es construir acuerdos de políticas públicas más allá de los partidos políticos. Y de hecho San José está en un camino en donde va a tener cambios seguramente antes que las obras, porque implica la incorporación dentro del sistema y de la tecnología que ya está negociando el director Felipe Martín con la intendenta Ventaverri y con el secretario Reyes. Yendo a otros aspectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no solamente es el sistema de transporte metropolitano, ¿qué va a pasar con el ferrocarril? Digo, hoy está el ferrocarril central, que es algo que funciona, pero decíamos antes, ¿no? También, si no hubiera venido UPM, de repente el ferrocarril central no está, porque fue una exigencia ahí de la empresa en el contrato que firmó de inversión con Uruguay. ¿Es posible extender esa modalidad a otras líneas, a otras zonas? ¿Qué están pensando en eso? Sí. Es una exigencia porque fue una inversión en términos productivos que captó otras Sí, cosas sí. que tomó el país. Lo cierto es que el ferrocarril es del país y es como modo de transporte sumamente competitivo para la producción. Hoy lo que tenemos son definiciones bien importantes. Se va a construir, que lamentablemente se había recortado, es el puente ferroviario sobre el Río Negro. Eso te permite captar carga del norte. De hecho, tenemos empresas que ya lo están planteando, ¿verdad? Y analizando cómo sería su incorporación de su carga al ferrocarril central. Lo mismo la posibilidad de avanzar en el restablecimiento, y eso implica una inversión importante que también está presupuestada, de lo que es la línea Río Branco, y eso permitiría volver a recuperar la carga del arroz, ¿no es cierto?, hacia los puertos. También es verdad que la perspectiva acá no es de un ferrocarril que compite con el transporte de carga carretero, sino que se complementa. Esa es la riqueza y la potencialidad que tenemos hoy con esta inversión del ferrocarril central. Avanzar de la intermodalidad a la multimodalidad, porque eso es lo que le da competitividad a la producción y ni que hablar a la movilidad humana, porque también el tren tiene que estar considerado en el transporte de pasajeros. ¿Eso se está analizando o ya hay una decisión tomada de que va a haber tren de pasajeros en ciertas zonas? Hay dos áreas que se están estudiando. Está el plan maestro Sí. en desarrollo con apoyo de la CAF, pero tenemos un estudio de prefactibilidad que por supuesto establece en el eje de Ruta 5, tú tenés doble vía ferroviaria, estoy hablando, Sí. hasta Progreso. Por lo tanto, esas localidades de Progreso, Las Piedras, La Paz, seguramente 18 de mayo, tengan una potencialidad de concreción mayor que lo que se está estudiando sobre el eje de Ruta 8, Empalme, Pando, ¿verdad?, hacia Montevideo.
Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, disertó en el Día de la Construcción Sí. y tomó algo que había planteado y que ha planteado desde hace tiempo ya el presidente de la Cámara de Construcción, Alejandro Ruibal, sobre crear una agencia de infraestructura que sea como una especie de banco de proyectos para tomar decisiones de priorizar ciertos proyectos y sobre otros, y que eso trascienda los periodos de gobierno, justamente para hacerlo como una verdadera política de Estado. Y Odone dijo que lo iban a estudiar, y de hecho lo estaban estudiando en el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la visión desde el Ministerio de Transporte? Sí, se viene hace bastante tiempo conversando sobre eso, ¿no? Y ahí hay una coincidencia, la necesidad de garantizar que es una agencia donde hay definiciones que se toman, definiciones políticas obviamente, y de prioridades que se toman en los respectivos ministerios, pero vos tenés que tener, porque las obras a veces abarcan mucho más de un periodo, que tengas una agencia que vaya como anticipándose y garantizando esa ejecución. Yo creo que hay que analizarla, no hay que descartar. Lo que tenemos que fundamentalmente priorizar, y me parece que eso no se puede relegar, y es lo que nosotros hemos tratado de marcar, y ahí coincidimos, es que se tenga la responsabilidad y se cumpla con esa visión estratégica de lo que necesita el país. Que no quede expuesta a los cambios de gobierno eventualmente o de las capacidades de iniciativa que tenga el sector privado. Vos tenés un país y en función de eso tenés que mirar y definir las prioridades, ¿no? Está bien, pero hay que poner la plata también. Y por supuesto. Lo que decía el ministro ayer, muchas veces hay negocios donde el socio participa porque sabe que el Estado al final le va a pagar. Por eso es clave. Nosotros, a mí bienvenido toda la inversión privada. El tema es cuando me dicen la inversión privada, pero te presento una iniciativa que tenés que licitar y entonces después el Estado la paga, el privado adelanta el financiamiento, bueno, es imprescindible, pero no estamos hablando de lo mismo. Bueno, por lo cual, acá también hay que analizar algunos de los instrumentos que son muy buenos, pero que hay que analizarlos en términos de actualizar y de ayornar a la luz de la práctica cómo se distribuyen los riesgos. Nosotros hay contratos que tienen una complejidad enorme en cómo se constituye su estructuración financiera, pero después los riesgos los termina absorbiendo siempre el Estado. Bueno, por ejemplo, se discutió mucho sobre el proyecto Neptuno, ¿no? Si era lógico asumir de parte del Estado esa financiación, ese financiamiento para que el privado hiciera la obra y después al Estado le saliera mucho más caro de lo que le iba a salir al privado. Y sin resolver efectivamente el problema, ¿no? Igual es lo mismo que le pasa a algunos que nos están escuchando a los clientes del banco hipotecario, ¿no? Que les sale mucho más caro una casa de lo que... Bueno, viste que eso hay que analizarlo, porque yo no me voy a meter. No me tientes. Es obra pública. No me tientes. Vivienda, hay que preservar como derecho a la permanencia en la vivienda, sin lugar a dudas. Pero no me tientes que no es mi tema. No es tu tema. No es tu tema, Lucía. Sí, pero no es hoy tu tema. No, pero es una ministra de vivienda. Yo me imaginaba que ibas a hacer la ministra de vivienda, de hecho. No, estoy contentísima acá. Es una compañera con la que hemos trabajado, pero muchísimos años con la ministra Paseiro, y tenemos muchas cosas en común. Acá ninguno se queda en su ministerio mirando su arbolito. Tenemos un bosque. Hay que garantizar, ¿qué dijiste? La permanencia. Viste que tú tenés el acceso a la vivienda, pero después hay que permanecer en ella. Sí. Eso es fundamental. Si te sacan. Siempre se habló de aquello de que las casas se pagan 3 veces después de que cuando uno toma un crédito, pero bueno, hay gente que te dice... ¿Vos tenés tarjeta de crédito? Sí, pero no soy muy yo no soy. Eso es un tema, ¿sabes que es bien importante la educación financiera? Porque sí, es una realidad. Vos sacás la tarjeta, pagás en cuotas y además después pagás el mínimo. Ojo con esas cosas. Sí, pero hay que... Una cosa es eso. Conocés Conexión Ganadera. No. Pero una cosa es eso, Fabián acá, apoyame. Una cosa es las cuotas de una tarjeta de... No, porque es el profe de economía. Yo le pongo títulos distintos. Una cosa es la tarjeta y pagar en cuotas con un mínimo de recargo, a veces sin recargo, muchas veces es sin recargo. Otra cosa es sacar un préstamo con 85% de tasa TEA más el IVA, ¿no? Y otra cosa es pagar 3 veces tu casa. Son cosas distintas. Inviten al economista Frugoni, que es al presidente del sumamente Banco Hipotecario. No, exactamente, el ministro de Vivienda del Frente Amplio que te decía, bueno, vos pagás 3 veces tu casa si comprás un apartamento en 25 años, pero lo pagaste en 25 años.
te decía. Y bueno, está. La pagaste 3 veces, pero la pagaste 25 años. Hay que... Entonces, bueno, está. Es esa lógica. Pero, es tu cosa. pero volviendo al tema de los contratos Sí, y lo que tenemos decías. otros quilombos. Y lo que decías del reparto de riesgo, ¿no? Donde, justamente lo que decía Odone ayer también era, bueno, el tema de los ajustes paramétricos, ¿no? Que de repente el privado tiene, si se quiere, cubierto el riesgo de inflación, porque las paramétricas ajustan por IPC, el riesgo del dólar, porque las paramétricas ajustan por valor del dólar. ¿Hay idea de cambiar algo de eso en los nuevos contratos que se van a hacer de obra pública o en los próximos contratos de PPP, CREMAF que se vayan a hacer? Sí, mira, está establecido en el proyecto de ley de presupuesto, y lo hemos dicho en el Parlamento, en lo que está vinculado a los contratos CREMAF, que eran los contratos crema, que tienen décadas, ¿no? Sí, Lo que sí. pasa es que eran los contratos de rehabilitación y mantenimiento. En el periodo pasado el gobierno agregó el financiamiento, digamos, y por eso la Crema. F, exactamente. Acá nosotros entendemos que se puede, eso estaba establecido, eran entre 8 y 10 años, según sea la construcción, ¿no? El mantenimiento y Sí. la rehabilitación. Se empezaba a pagar a partir de los 2 con los certificados, de los certificados económicos obligatorios, y después empezaba posteriormente la etapa de mantenimiento. Lo cierto es que nosotros entendemos ahí que se puede hacer un ajuste que le dé también al sector privado, al empresario, pagar por certificado de avance una parte, un porcentaje. Eso permitiría que también en su financiamiento consiga mejores tasas, y eso nos da más tranquilidad respecto de los plazos después para el mantenimiento. Son ajustes menores, pero son producto de incorporar lo que se entiende que te da la aplicación del instrumento. En el caso de los contratos de participación público-privada, eso ahí también hay equipos del Ministerio de Economía y Finanzas, que son los que tienen mayor expertise, además de los del Ministerio de Transporte, que están sobre las PPP viales, digamos, pero hay otras tantas más, que hay, por supuesto, una revisión. Ojalá lleguemos con algunos cambios, que no estamos pretendiendo que haya una posición beneficiada sobre la otra, sino que haya una distribución equitativa, digamos, ¿no? ¿Cómo te va con el puerto? Es un tema ¿Cómo se que lo estamos... preguntó? Bueno, están ahora, esperemos, en el día de hoy. Empezaste con jaquecas primero con una vicepresidenta del puerto, con Koch, que fue una jaqueca. No atreveremos. Ahora, no, pero digo, empezaste con jaquecas, se resolvió. Empecé con dialogando, y donde hubo posibilidades de acordar, y si no, hubo que tomar decisiones y aceptar decisiones que se habían tomado. El puerto tiene hoy un sector público que está funcionando y está trabajando junto con otro montón de operadores y terminales, y hay un conflicto, por supuesto, muy importante en la terminal Cuenca del Plata, que en el transcurso del día de hoy realmente tenemos expectativas de que lleguen a acuerdo y se resuelva, ¿no? ¿Crees que el sindicato ha sido muy duro con su planteo de rebaja de la carga horaria manteniendo el sueldo? Yo no voy a calificar ni a unos ni a otros. Lo que creo es que podrán ser planteos legítimos, pero de acuerdo a las características que tienen, a veces hay tiempos para hacer esa discusión. Creo que tanto de parte de la empresa como de parte del sindicato, lo que tienen que hacer es reconstruir confianzas. Más allá de los temas, eso me parece que es fundamental para analizar cosas que están en la mesa. Es decir, no son cosas que vengan, no son extraterrestres, ¿no? No, Se vienen discutiendo en el mundo. Ahora, llevan su proceso, su tiempo, y para eso hay que construir confianza, ¿no? Ahora, ustedes tuvieron que intervenir ahí, digo porque estaba llevando la nación adelante el Ministerio de Trabajo, y en un momento, la semana pasada, o la otra, mejor dicho, sobre fines de la otra, aparecieron la ministra de Transporte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en Torre Ejecutiva, un poco a tratar de encauzar el conflicto. Ahí lograron ese periodo de negociación de 10 días. Y tuvieron que volver a intervenir el fin de semana porque otra vez había una paralización y otra vez ahora se volvió a negociar y demás. ¿Qué es lo que aportan ustedes ahí que no podía ser la negociación del Ministerio de Trabajo? Digo, además del rango.
No, Ese no, quiere el decir. Ministerio de Trabajo es el que lleva y lidera este proceso y el ministro Juan Castillo está presente en todo, más allá de que esté físicamente, está en cada una de las negociaciones del Ministerio de Trabajo y de la Dirección Nacional de Trabajo. Ahí Marcela Barrios, su directora, es impresionante la dedicación que le ponen, el tiempo que le dedican. Acá simplemente nosotros nos sumamos después en parte de los diálogos con el ministro Castillo, que es el que está siempre, particularmente porque en la realidad de TCP el Estado tiene el 20% de las Claro, acciones. claro. Por eso estamos ahí, digamos. Y ahora, digo, ¿qué es lo que falta para que se destrabe finalmente? Porque parecía que todo estaba encaminado, hubo una oferta incluso de TCP ofreciendo entre otras cosas, un dinero extra a cambio de respetar cláusula de paz y demás. Sí. ¿Qué es lo que falta para que eso termine de zanjarse y se retome la actividad habitual en el puerto? Bueno, justamente en el transcurso del día de hoy nosotros tenemos la firme expectativa que van a llegar a acuerdo. Aquí hay, además del planteo económico, que es importante sin duda, pero que no es lo sustantivo, tiene que ver también con el proceso de negociación del convenio colectivo, que es lo que han planteado los trabajadores. Esperemos que lleguen realmente a acuerdo y eso es lo que permita destrabar la situación. ¿La esencialidad está sobre la mesa o no? ¿Está completamente descartada? Nosotros no descartamos nada, no es lo que estemos valorando en este momento, haciendo una apuesta respetuosa pero muy rigurosa también sobre la negociación, que tiene que ser de buena fe y que tiene regulaciones y principios muy claros de la misma. Cuando tú tenés una situación de conflicto o tenés un incendio, digamos, no le eches nafta. En todo caso, para buscar las formas, para apaciguar y que efectivamente, administrando los tiempos que tienen que ser exiguos, no termines lamentablemente sirviendo a otros intereses que nada tienen que ver con resolver el conflicto. Y en eso estamos trabajando y en esa conducta nos hemos manifestado. Si efectivamente no se llegara a acuerdo, esperemos saber cómo evoluciona. Realmente creo que es un tema que se puede resolver, ¿no? Los tiempos apremian porque las pérdidas son tiempos millonarias. Los tiempos apremian, sí, sin duda. Entonces, claro, llega un momento que tienen que Por terminar supuesto. de zanjar. Por supuesto. Sí, para no llegar a lo último que quisiera. Estoy seguro que es lo último que quiere en su vida Juan Castillo, es decretar una esencialidad. Sí, no es Juan Castillo solo, es el gobierno. No, pero ¿verdad? también, pero sé que Juan Castillo como ministro Y no, de por Trabajo, supuesto, porque una apuesta. no lo tiene en su. No, pero uno apuesta a dialogar y acordar, y eso ha sido siempre la Sí, trayectoria sí, es verdad. y la historia de nuestro país, en conflicto mucho más grande. Bueno, acá tenemos que ir por ese camino, más allá de una tribuna y otros actores políticos que meten una presión y pretenden pegar un salto al vacío, empujando al gobierno, cuando es un gobierno que hasta ahora ha tenido un rumbo muy claro y muy firme. Estás mencionando a Sebastián da Silva cuando hablas de otros actores políticos que. No importan empujan. los nombres, Bueno. la gente está leyendo las noticias y acá hay muchos que tienen cierto conocimiento público y otros no tanto y también son importantes. ¿Y vos ¿no? crees Para nosotros no solamente los titulares de los No diarios. se está siendo leal desde la oposición o no se está siendo responsable de la oposición en este tema. Yo creo que no se fogonea, no se resuelve un conflicto fogoneándolo, honestamente. No, porque decías lo de Juan Castillo, decía el bicho, lo de Juan Castillo, lo último que quería hacer en su vida, y yo tengo bastante presente a Castillo ya del lado del gobierno, digamos. Sí, cuando tuvo punto de renunciar con la esencialidad que decretó Vázquez. Bueno, pero él sabía que estaba del otro lado del mostrador. Sí. Lo entrevistamos en Desayunos Informales y decía, bueno, yo hoy soy parte del gobierno, no estoy en los sindicatos, no estoy como presidente del PCT, estoy acá y como ministro tengo que estar del lado del gobierno o no estoy. Y si tengo que firmar una esencialidad, la tengo que firmar. Y si no, me tengo que ir. Sí, pero te acordás que amenazó con renunciar, era director de trabajo. Director de trabajo. El ministro era Murro, ¿no? Sí. Y amenazó con renunciar y como se levantó la esencialidad, no renunció. Yo La de la educación, lo entrevisté, pero no fue la única esencialidad. yo lo entrevisté que se hace decretó. poco. Pero no fue la Hemos única tenido- esencialidad que hemos se tenido decretó. en nuestros periodos anteriores de gobierno situaciones muy complejas y muy tensas. Recuerdo una Hoy- en ANCAP, por y ejemplo. Totalmente, pero además hay que estar, ¿no? Yo nunca había estado tan cerca de estos procesos que son de una rigurosidad, ¿no? Pero es una mesa de negociación y de diálogo, de plantear, exige un método. Realmente es impresionante la capacidad y el dominio que hay que tener de estos, ¿no? De la buena fe, del planteo, de
de cómo trabajar Los detalles. en los marcos legales. Además, es realmente impresionante el trabajo que hace. Evaluación de cómo viene la marcha del gobierno, del 1 al 10, ¿cómo viene para vos? En principio yo te diría que estamos entre el 8 y el 9. Necesitamos aprobar el presupuesto. Y estaríamos en Y el así 10. lo ven el ¿Y resto. hay alguna cosa que te sientas que todavía les está costando al gobierno resolver? Por supuesto, a mí me hubiera encantado poner un plan de obras mucho más abarcativo de todas las situaciones. Me hubiera gustado que hubiera muchísimos más recursos para un montón de políticas que son imprescindibles. Es verdad que tenemos una situación de restricción y estamos además tomando la decisión de un presupuesto que genera muchísimas oportunidades, que tiene muy claras las prioridades: infancia, adolescencia, seguridad y convivencia, y crecimiento económico, con políticas de redistribución. Hay un politólogo que siempre decía, ¿no?, que bueno, uno puede crecer, pero hay un momento para distribuir, lo perdés y no lo recuperás. No lo recuperás más. Nosotros estamos con un equipo y con un gobierno que está mirando permanentemente eso, así que yo creo que realmente, por supuesto, faltan cosas, quisiéramos resolver de otra manera, lo estamos haciendo con mucha frontalidad. Particularmente nosotros recorrimos todo el país, no nos quedó con quién no tener un intercambio y hablar y tratar de construir acuerdos. Me parece que eso está hablando de un gobierno realmente que está absolutamente con los pies en la tierra. Vos le decís, le pones un 8 o un 9. Yo te pregunto, ¿los frentampistas en promedio le ponen la misma nota? Pero esto es un tema de calificación que se va a mover. Los frentampistas yo creo que también. Lo que pasa es que queremos más. Y queremos más porque tenemos un compromiso con la ¿Quieren el mejora de 10? vida. Eso Por decís. supuesto. ¿Pero, No, le ponen, bueno. ¿pero le ponen 8 o 9 o le ponen un 5? Y depende, porque hay una barra ahí que Está quiere media más desconforme. izquierda, pero no Por sabemos supuesto, cuántos son. pero hay momentos para todos. Yo también, en algunos casos, me parece que tenemos que acelerar. Lo que tenemos es una responsabilidad. Cuando tú sos gobierno, no solamente es la barra que yo quiero y que hizo posible un montón de cambios en este país cuando gobernó durante 15 años. Es para el conjunto de la ciudadanía. Es verdad también. Y me parece que eso es el rol de claridad que tiene que tener un gobierno. No son para tus amigos ni para tu barra, es para todo el mundo. ¿Y si yo te pido que califiques del 1 al 10 a la oposición? No. que la califiquen No, pero, otros. pero ¿cómo la ves? ¿La ves demasiado dura? ¿La ves demasiado...? La veo muy diferente. Por eso es difícil hasta de calificar. ¿Diferente a qué? No, entre sí. Claro. Sí, muy diferente entre sí. Bueno. Yo he tenido posibilidades de dialogar y de acordar con dirigentes políticos de los distintos partidos en forma realmente con muchísimo respeto y con celeridad. El diálogo con los propios intendentes o con la intendenta. Y después te encontrás con otros que no hay forma de dialogar, pero hay planteos que ¿Y eso no es tienen en así público o en privado? A mí Da lo mismo. Sí, Porque a veces lo parece que ves. fuera para la tribuna. No, pero eso parece a veces que fuera para la tribuna, pero que te podés sentar a dialogar. No, pero vos decís que hay algunas figuras de la oposición que no podés ni dialogar con ellos. Es que está muy difícil, ¿no? Cuando a mí Dame- me parece dame que nombres. uno no puede, no es un tema de nombres. Es un tema de actitudes y de responsabilidad. Sí, más o menos Lo todos que yo vemos soy las acá, cosas. soy cuando no está el micrófono encendido. Lucía, es un tema de honestidad sí. con una misma. Sí, sí, claro, evidentemente. Pero yo, cuando dijo diferente, dije diferente a qué, porque me pregunto también si ves Con planteos muy distintos. te a la quiero decir, oposición. muy Sí, distintos. sí, pero si ves la oposición hoy distinta a la que tuvo el Frente Amplio antes. Sin lugar a dudas. Yo fui oposición. No a lo que hizo el Frente a la oposición, a la oposición de los 15 años anteriores. Sí. La ves distinta también. Sí, sin duda, sin duda. ¿En qué sin duda. sentido? Yo creo que hay como hay una virulencia y todo está mal, y hay una cuestión que tiene que ver además con quién eleva más el tono. No necesariamente con que haya homogeneidad en los planteos. No fue así El en los presupuesto, 15 años el presupuesto te lo demuestra, ¿no? Como No, se pero votó. pará, en el gobierno de Mujica la oposición estaba picante. Capaz que no lo recordás. No, en la el gobierno- oposición tiene muchas expresiones. En el Sí. gobierno de Mujica se generó algo que hoy es lo que le cambia la vida a muchísimas personas en el interior del país, Sí, que es la la UTEC. UTEC. Por ¿Y los quién la intendentes. acompañó? ¿Sabes qué? ¿Pero de dónde son los intendentes? No son de un repollo, son de distintos partidos Ah, políticos. pero digo, tuvo El sistema político se compone de todo. me acuerdo, a Bonomi lo interpelaron 850 millones de veces Sí. Bordaberry estaba muy fuerte contra Pero en otro contra tono, bicho, Mujica. Bordaberry en otro tono. Sí, está. Sí. Pero Sí, había... pero Muy lejos. Yo leí a mí me tocó en la oposición interpelar y leí las interpelaciones
que se habían hecho por parte de quienes eran gobierno en Sí. el periodo pasado, un poco justamente para aprender Sí. el tono, ¿no? Si se elaboraba, ¿no? Y claro, Bordaberry interpelaba en otro tono que lo que pasó y con con Sebastián da dominio, Silva. con estudio, Bueno, ¿no? pero No es es te así. agarro, porque yo leí interpelaciones que eran 3 preguntas, 19 horas con 3 preguntas, la contestaba y pensé que iba a decir, pero no hay forma. Mira, vamos a sacarnos lustre un poco. ¿Sabés quién viene mañana a sentarse ahí donde estás vos? No, ¿quién? La rectora de la UTEC. Bien. Que además es la primera rectora mujer en la historia del Uruguay. Es la primera. Y sabés, te cuento algo más. Yo tuve la oportunidad ahora de recorrer, en toda la recorrida que hicimos por ahí, pero fuimos mucho rato a la UTEC de Rivera. Estuvimos con empresarios de Rivera importantes y nos decían, Rivera es uno antes y después de la UTEC. Entramos a la UTEC, los laboratorios de robótica, de logística, es realmente maravilloso. Y yo estuve hablando un poco con la gente que la asesora de las primeras generaciones de universitarios que llegan a cerca del 80%, y la gente de los quintiles 1 y 2 que está yendo a la UTEC, sin duda. y es la mayoría del alumnado, es impresionante. Y lo que están aprendiendo. Lo que están aprendiendo, lo que están generando el trabajo de oportunidad, pero además se quedan en su territorio. Nosotros no podemos seguir perdiendo los talentos en cada uno de los departamentos. Yo estuve en una empresa de primer nivel que tiene procesos automatizados y digitales muy importantes, en una habitación como esta, con una sala donde está todo absolutamente monitoreado, ¿no? A distancia, es una tecnología de primer nivel, y había 5 o 6 personas, porque son varios turnos, y cuando le empezamos a conversar, cómo se llamaban, de dónde eran, del interior del país, y de 6, 4 egresados de logística de la UTEC. Excelente. Bueno, vamos a las rapiditas, estas preguntas de sí o no, y paso si una sola Que vez. les encantan a todos. Que les ¿no? encantan a todos, menos... Genera Vamos más a las contenido que está la nota. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿Hay favoritismo histórico hacia Montevideo y Canelones en la inversión vial? No. ¿Se puede revolucionar el transporte metropolitano sin subir tarifas? Sí, claro. Es hacia dónde vamos. Hasta ahora, ¿el sistema de transporte piensa más en autos que en personas? No, en personas. ¿Tiene algo de razón la oposición cuando dice que el presupuesto es poco ambicioso? No, para nada. ¿Te preocupa que los sobrecostos opaquen tu gestión? Sí, claro. Es la plata de la gente. ¿La obra pública da votos? Me levantaron para hacer un chiste que no lo voy a hacer, te podrás imaginar. Lo puedo hacer después, Está levantando un Se centro. emocionó y le pasó ese chiste. No. No da votos. Mirá cómo... Hay contratos que le gustaría revisar, pero no puede. Somos gobierno, así que te contesto. Hay contratos que le gustaría revisar, pero no puede. Sí, hay contratos que sí, claro, nosotros respetamos, pero como país. Ahora, eso no quita que se puedan hacer ajustes, por supuesto, pero sí. Después, hay ahora hay esa contratos que parte- llevan... Esa fue la Me respuesta. Hay pregunta. ¿Sí o no? bueno, es que hay obras viales Pero que dijiste llevan que 5 sí, años. dijiste que sí. Sí, Está. claro. ¿Del gobierno anterior heredás más problemas que obras terminadas? Mitad y mitad. ¿Está bien? ¿El ministerio sigue siendo un club de ingenieros hombres? Viene cambiando. ¿Le gustaría dejar en el Ministerio de Trabajo una obra que llevara su nombre? En el de transporte, mejor ¿De sería. transporte? ¿Una obra que llevara su nombre? No, Era obvio que iba a no, decir que no, sí. Puente Lucía Echeverri. No, ya está, Escúchame, no, por favor. Quiero en el tema de los contratos, porque pensaste bastante y después dijiste que sí. ¿Cuál, por ejemplo? A ver, ¿El del puerto? No, en términos generales. Los contratos de participación público-privada, es lo que estábamos hablando, tienen una complejidad, y cuando tú te enfrentas a un problema, hay veces que en esa complejidad y en la restricción de las normas terminás embretado, donde los riesgos no están equitativamente distribuidos. Y la risa fue porque realmente el gobierno pasado fue el que hizo la mayor inversión histórica en inversión No, pero en no. obra pública y perdió.
es lo que dicen la mayor inversión. Yo lo que te quiero decir es las obras por sí Está bueno, mismas. sí. No, porque las obras por sí mismas no son de izquierda o de derecha. Las obras se hacen bien o se hacen mal. Lo que las hace diferente y lo que creo que es nuestra responsabilidad como gobierno de izquierda es hacer las obras donde efectivamente se necesiten y le sirvan al país, no a un grupo más reducido. Lucía Echeverri, ministra de Transporte y Obras Públicas, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Punto de Al Encuentro. contrario, fue un gusto realmente. Me Se pasé emparejó muy la bien. encuesta en el camino, bicho, ¿eh? Se emparejó la encuesta. Está. ¿Qué dice? ¿Cómo te autoidentificás ideológicamente? No me autoidentifico 41%, de centro el 24%, de derecha el 18% y de izquierda el 18%. Parejito, parejito. Tenía razón Sobas Navarse. Le doy igual. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa. Rain it can pour through my window, so they put me in the back the car